Imagina un mundo donde la alta sociedad vive en ciudades perfectas, mientras el resto sobrevive entre basura, desechos y todo lo que los ricos desprecian. Un lugar donde existe un abismo profundo en el que la humanidad arroja todo lo que ya no quiere, incluso personas que son consideradas culpables de algún crimen. La historia comienza con una niña feliz, llena de inocencia, que recibe de su madre un peluche de conejo como regalo. Al día siguiente, el juguete se rompe, pero repararlo sería algo sencillo. Sin embargo, para su madre, arreglar algo roto es sinónimo de pobreza. Ella cree firmemente que todo lo dañado debe ser reemplazado, así que sin dudarlo decide desechar el peluche. La niña, educada bajo esta dura lógica, acepta sin protestar. Su madre coloca el conejo entre bolsas de basura y lo arroja por un conducto que lo lleva directo al sistema de recolección. Pero lo que parecía el final para ese peluche roto apenas marca el inicio de una rebelión silenciosa. Un misterioso hombre encapuchado se infiltra en la central de basura para recuperar el peluche desechado. Para él, no es basura, es un objeto valioso. Uno de los guardias lo descubre, apuntándole con un arma y exigiendo que se rinda, llamándolo con desprecio el delincuente de la basura. Pero el encapuchado lanza una nube de desperdicios para distraerlos, y logra escapar por un conducto. A pesar de los disparos, escala muros y corre como si no pesara nada, saliendo ileso del lugar. Ese hombre es Rudo, un joven del mundo pobre que se infiltra en la ciudad de los ricos para rescatar todo aquello que aún tiene valor, aunque el sistema lo haya desechado. Su leyenda comienza a circular, rumores, miedo y desprecio por el criminal que roba basura. Desde lejos, un hombre en silencio escucha y toma notas en un cuaderno. Dos mujeres lo observan con desdén. Ese hombre es Recto, quien poco después regresa al pueblo de la basura, donde Rudo repara una lámpara y cose el peluche descartado. Allí aparece Chiwa, amiga de Rudo, quien ya conoce su actividad clandestina. Él le explica que roba porque es injusto que los ricos desechen cosas útiles solo por capricho. Su conversación es interrumpida por unos chicos que se burlan de Rudo, llamándolo ordinario y criticando sus viejos guantes que cubren profundas cicatrices. Chiwa lo defiende con firmeza, afirmando que nadie debería ser llamado basura. Uno de los agresores, con malicia, recuerda que Rudo es hijo de un asesino arrojado al infierno, y aunque Rudo se enfurece, se contiene, limitándose a lanzar una mirada que obliga a los demás a retroceder. Chiwa, con ternura, le recuerda que él no es como su padre. Al ver el peluche reparado, se emociona. Rudo, algo torpe, se lo ofrece como regalo y bromea diciendo que no está a la venta, pero antes de que pueda entregárselo del todo, la madre de Chiwa llega y la chica lo ignora por completo. De vuelta en casa, Recto, quien es como una figura paterna para Rudo, lo recibe con bromas. Se burla de su fallido intento por declararse a Chiwa, pero también le recuerda que ha sido como un padre para él, dándole guantes para ocultar sus cicatrices que esconden algo más que dolor, un poder aún dormido. Al día siguiente, Recto lo anima a volver a intentarlo y entregarle el conejo a Chiwa. Mientras se dirige a verla, Rudo observa cómo un criminal es condenado a muerte y arrojado al infierno, el mismo destino al que fue su padre sin pruebas claras. Chiwa aparece en ese instante, le desea que jamás sufra un destino tan atroz y reconoce que Rudo es un buen muchacho, criado por un padre amoroso. Rudo, emocionado, finalmente le entrega el peluche. Chiwa lo acepta con aprecio y promete cuidarlo siempre. Es el mejor día en la vida de Rudo, hasta que la tragedia golpea sin aviso. Al regresar para contarle todo a Recto, un hombre encapuchado lo apuñala. Rudo intenta defenderse, pero el asesino escapa. A pesar de la herida, Rudo corre hacia Recto, quien muriendo le susurra: lucha por cambiar este mundo, haz justicia. En ese mismo instante los guardias irrumpen. Ven el cuerpo de Recto y acusan a Rudo de asesinato. Él suplica, dice que el verdadero asesino escapó, pero nadie escucha. Lo llevan a juicio y es condenado a muerte. Chiwa, que hasta ese momento había confiado en él, se quiebra, lo abandona y deja caer al suelo el peluche, ese símbolo de cariño. Ahora sin dueño, el pueblo clama por su ejecución y sin demora, Rudo es arrojado al infierno. Pero en lugar de quebrarse, su espíritu arde con un nuevo propósito. Mientras cae entre montañas de desechos y con un mundo podrido y corrupto sobre su cabeza, jura que volverá y hará pagar a cada uno de ellos. Sin embargo, el infierno no da tregua. Tras caer al abismo, Rudo logra sobrevivir al impacto, aunque se encuentra en un ambiente repleto de basura y con un olor tan desagradable que provoca náuseas. Mientras apenas asimila toda la humillación que ha sufrido, se topa con una bestia gigante de 3 cabezas. A pesar de que la ve como una criatura capaz de acabar con todo a su paso, Rudo se arma de valor y recuerda la promesa que le hizo a Recto: vengarse del asesino, volver a subir y no morir hasta entonces. Ese recuerdo lo impulsa, despertando un poder oculto dentro de él que le permite acabar con la bestia
mediante una fuerza misteriosa. Cada vez que Rudo se enfada, activa ese poder y se vuelve mucho más fuerte. A lo lejos, un hombre enmascarado percibe la poderosa presencia que se aproxima y se sorprende. Luego Rudo toma una vara de metal y comienza a golpear a la bestia con una fuerza brutal. Aunque la criatura resiste, él no se rinde y sigue buscando objetos para atacar con más potencia. Encuentra un pedazo de teja y lo usa para destruir una de las cabezas en una explosión épica. Cuando parece que todo se calma, aparece otra bestia gigante, hecha de basura y con forma de rinoceronte. Rudo corre en busca de un escondite hasta que se topa con el hombre enmascarado, quien lo levanta y, sin motivo aparente, le da una patada. Herido, Rudo le pregunta por qué lo golpea, y el hombre le coloca una máscara de oxígeno para protegerlo del aire contaminado. Sin entender nada, Rudo pregunta quién es, cómo ha sobrevivido en ese lugar y de dónde provienen esas bestias. El hombre le ordena guardar silencio, pero Rudo insiste en obtener respuestas sobre ese sitio y cómo regresar a la esfera. Entonces el hombre le explica que están en la superficie, donde los habitantes de la esfera arrojan toda su basura y le exige nuevamente que se calle. Rudo se niega y exige más información. En ese momento, la bestia los encuentra y el hombre se molesta con Rudo por atraerla con su ruido. Le explica que esas criaturas se guían por el alboroto. Luego saca un paraguas que transforma en un arma de energía extraña. Tras reprender duramente a Rudo, dice que ya se desahogó y procede a destruir a la bestia con un poderoso ataque. Sin embargo, el ruido atrae a más criaturas. El hombre ataca con su paraguas y las derrota con facilidad, demostrando su experiencia en ese lugar. Rudo, impresionado, se pregunta cómo obtuvo tanto poder y piensa que con ese potencial podría hacer temblar a quienes lo humillaron. La última bestia lanza una bola morada, pero el hombre la disuelve fácilmente y ejecuta un ataque especial que la elimina. Luego se acerca a Rudo, se quita la máscara y se presenta como Engine, un limpiador de todo el territorio. Tras la batalla, Rudo se desmaya y recuerda un flashback de su infancia cuando llegó a Casa Sucio. Recto, preocupado, le pregunta qué pasó, y Rudo responde que unos niños lo empujaron porque decía que las cosas tenían vida, pero que evitó devolver el golpe. Recto lo felicita y le aconseja valorar las cosas que otros no valoran. Rudo le pregunta si al cuidar más sus guantes podría despertar un poder oculto y Recto le dice que depende del valor que les dé, como ocurre con otros objetos. Rudo despierta encadenado mientras Engine lo arrastra preso hacia otro sitio. Rudo exige que lo libere y lo deje volver a la esfera, pero Engine le dice que eso es imposible y le pregunta qué planea hacer para lograrlo. Rudo insiste en que regresará para vengarse, pero necesita respuestas. Engine lo manda a callar y lo lleva a un lugar donde lo pondrá a prueba. Al llegar, unos tipos extraños lo rodean y le preguntan si viene de la esfera. Rudo responde que cayó al abismo sin saber que la esfera es justamente su lugar de origen. Los tipos se quitan las máscaras y elogian a Rudo por sobrevivir a la caída. Dicen que valoran a los esferinos, pero todo resulta ser una trampa. Lo encierran y le dicen que los esferinos son despreciados por tirar su basura en ese lugar, creando una atmósfera putrefacta que da origen a esas bestias. Las personas arrojadas al abismo nunca sobreviven, son devoradas o aplastadas. Como Rudo sobrevivió, planean vender su cuerpo, despedazarlo y darle un final horrible, aunque por ahora lo mantendrán vivo, alimentándolo con basura. Rudo rompe los dedos de uno de ellos y se los come junto con los restos, declarando que no le importa la basura, las tribus ni los habitantes de la esfera. Tarde o temprano se vengará y acabará con todos. Canalizando toda su rabia, desata un poderoso aura de venganza, acabando con quienes lo atacaron. Desde lejos, Engine lo observa sorprendido, viendo en él a uno de los elegidos. Explica que ese poder oculto proviene de la energía espiritual que se canaliza a través de los objetos. Los maleantes atacan a Rudo, pero él los repele con cadenas cargadas de energía. Toma más objetos y los convierte en armas letales. Cuando está a punto de matar al jefe, Engine lo detiene y le dice que ya es suficiente. Luego se disculpa por haberlo dejado solo, revelando que todo fue una prueba para conocer su verdadero potencial. Ahora que sabe lo fuerte que es, Engine le propone un trato. Lo ayudará a descubrir más sobre este mundo y a aprovechar su poder. A cambio, Rudo deberá unirse a los limpiadores. Rudo, confundido, le responde que no quiere ser parte de ese grupo, dejándonos con la duda de qué son realmente los limpiadores. Engine llevó a Rudo al hospital de inmediato, consciente de la gravedad de sus heridas. Apenas llegaron, logró que un médico se hiciera cargo de él. Mientras Rudo recibía atención, Engine le comentó a uno de sus compañeros que había encontrado a un chico con talento natural, alguien que valía la pena sumar a su equipo. Rudo, aún adolorido, gritó que nunca había aceptado unirse, pero Engine fue tajante. No tenía opción. Allá afuera no sobreviviría solo. El médico también intervino, regañándolo por su imprudencia al aventurarse solo en tierra de nadie.
Lo que más le sorprendía era que Rudo siguiera vivo después de inhalar tanto aire tóxico. Le dijo que debería estar agradecido de que Engin llegara justo a tiempo. Luego, sin mucha paciencia, le exigió que pagara la cuenta y se marchara. Para alivio de Rudo, Engin cubrió todos los gastos y juntos salieron del hospital. A pesar de lo brusco que podía ser, Rudo empezó a valorar lo que Engin estaba haciendo por él. Sin embargo, se mantuvo firme. No podía quedarse ni un segundo más. Tenía que volver a la esfera. Tenía una promesa que cumplir, una venganza pendiente. No podía perder el tiempo escarbando entre la basura. Engin, con tono calmado, le dijo que podía intentar preguntar por ahí cómo volver, pero que no se hiciera ilusiones. En el subsuelo todos detestaban a los de arriba. Si la gente se enteraba de que Rudo era uno de ellos, estaría acabado. Además, nada era gratis allí. Nadie le daría información así porque sí. Vagando y haciendo preguntas no llegaría a ningún lado. Ya dentro de la ciudad, Engin compró un par de hamburguesas y se sentaron a comer. Rudo, sorprendido, disfrutaba cada bocado. Siempre había imaginado el abismo como un páramo desolado. Pero ahora que estaba ahí, se daba cuenta de que se parecía mucho a cualquier ciudad, solo que más sucia y desordenada. Engin decidió que era hora de explicarle cómo funcionaban las cosas en ese mundo subterráneo. Le contó que la basura solía contener rastros de energía emocional, llamada ánima. A veces esa energía se acumulaba y tomaba forma, dando vida a entidades gigantescas conocidas como bestias de basura. Eran criaturas salvajes que atacaban a cualquier humano a la vista, aunque la mayoría permanecía cerca de los vertederos. A veces alguna llegaba a la ciudad y sembraba el caos. Derrotarlas no era tarea fácil. Había que destruir su núcleo y para eso se necesitaban instrumentos especiales como el paraguas de Engin o los guantes de Rudo. A simple vista parecían objetos comunes, pero con el tiempo y el cuidado adecuado, el ánima los reconocía y los convertía en armas poderosas. Solo unas pocas personas podían extraer ánima de esos objetos vitales, los Givers, y Rudo era uno de ellos. Engin le reveló que formaba parte de un grupo de limpieza especializado en eliminar bestias de basura. Siempre buscaban nuevos Givers y quería que Rudo se uniera. Pero Rudo quería respuestas primero. ¿Realmente Engin le diría cómo volver a la esfera si aceptaba? La respuesta lo desconcertó. Engin admitió que no tenía idea de cómo volver. Solo le había mentido para asegurarse de que lo escuchara. Rudo se enfureció por la traición, pero Engin se encogió de hombros. Su jefe sabía mucho más de lo que pasaba ahí abajo, y si alguien podía ayudarlo, era él. Resignado pero frustrado, Rudo entendió que no le quedaba más remedio que pasar por el jefe de Engin si quería una oportunidad. En ese momento Engin recibió una llamada urgente y tuvo que irse, pero antes le dejó a Rudo una bolsa con dinero diciéndole que podía usarlo en lo que quisiera. Rudo, atónito, preguntó si podía aceptarlo. Engin se rió y dijo que no era gran cosa, que lo había conseguido vendiendo la ropa de Rudo. Rudo no lo había notado hasta ese instante, pero era cierto, su ropa ya no estaba. Enfurecido le gritó a Engin por haberla vendido sin permiso. Mientras Rudo asimilaba todo, un gato apareció de la nada, robó el dinero de la mesa y salió corriendo. Rudo reaccionó enseguida, persiguiéndolo por los callejones. El gato era rápido, demasiado. Rudo sabía que no lo atraparía con las manos vacías, así que agarró un palo cercano para intentar alcanzarlo. Sin embargo, lo que no sabía era que ese palo tenía dueño. Un hombre lo interceptó furioso, acusándolo de robo. Le gritó que no era un objeto cualquiera, que tenía valor real y que nadie podía simplemente tomarlo sin consecuencias. Acto seguido activó el instrumento vital y le advirtió que ser un Giver no le daba derecho a hacer lo que quisiera. Rudo, confundido, preguntó cómo sabía quién era. El hombre se presentó como Sanka, otro limpiador. Engin le había hablado de él y le pidió que le enseñara a usar sus guantes. A pesar de las expectativas, Sanka estaba decepcionado. Alguien que no entiende algo tan básico como no tocar lo ajeno, aún tenía mucho que aprender. Rudo intentó explicarse. Solo quería recuperar el dinero que el gato se había llevado. No era su intención robar. Pero Sanka se negó a escuchar y con voz dura le gritó que si creía que robar estaba bien, debía haber tenido un padre horrible. Y ahí fue donde cruzó la línea, mencionó a Recto. Los ojos de Rudo se encendieron con rabia, pero entonces recordó las palabras de su mentor. El aire solo alimenta el conflicto. A veces es mejor dar un paso atrás y ver desde la perspectiva del otro. Decidió aplicar esa lección y entendió que para Sanka ese palo era tan valioso como sus guantes para él. Entonces ofreció una disculpa sincera. Sanka bajó la guardia, desactivó su arma y aceptó la disculpa. Incluso se disculpó por haber reaccionado con tanta violencia. Para sorpresa de Rudo, todo se calmó rápidamente. Sanka parecía una persona completamente distinta cuando no estaba gritando. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse y le preguntó cuál era su instrumento vital. Rudo admitió que creía que eran sus guantes, pero que aún no sabía cómo activarlos. Sanka comenzó a explicarle cómo funcionaban los instrumentos vitales.
aunque Rudo no podía dejar de fijarse en lo distinta que era su expresión cuando sonreía. Pensó en lo que le decía Recto, que se veía mejor con una sonrisa. Intentó imitarlo, pero su intento fue tan extraño que Sanka lo miró confundido. No sabía si Rudo se estaba burlando o si le pasaba algo en la cara. Rudo insistió en que estaba intentando sonreír en serio, pero era difícil tomarlo en serio con esa expresión. El momento se volvió incómodo. Sanka, molesto, dejó de fingir amabilidad. Rudo, cansado de contenerse, agarró un pedazo de chatarra y se preparó para pelear. Sanka, sorprendido de que no usara los guantes, entendió por qué Engin lo llamaba un talento natural. Aún así, talento sin habilidad no servía de nada. En medio del enfrentamiento, Rudo se dio cuenta de que Sanka había perdido su arma. La vio volando directo hacia él. Logró esquivarla por poco, pero Sanka ya estaba encima de él, lanzando ataques sin descanso. Rudo vio una oportunidad y lo golpeó dejando un pequeño corte en su mejilla. Sanka lo lanzó al suelo y lo llamó Giver inútil. Pero algo lo detuvo. Notó un olor extraño. El corte en su rostro realmente era excremento. Al mirar el arma de Rudo, se dio cuenta de que era un desatascador. Sanka estaba horrorizado. Rudo, sin entender nada, seguía atacando con determinación. Al final saltó con el desatascador y roció a Sanka con excremento. Un rato después, Engin regresó y los encontró juntos. Cuando Rudo le explicó lo ocurrido, Engin no pudo parar de reír. Jamás imaginó que su primer encuentro terminaría así. Avergonzado, Rudo apenas podía creer lo que había hecho, pero Engin tomó todo con humor. Le dijo que Sanka era el mejor Giver que conocía, un maestro ideal. Sanka, halagado, agradeció el elogio. Justo entonces, Rudo vio un par de botas en la parte trasera del auto. Engin dijo que era solo Rillo. Ella apareció y explicó que solo quería ver con sus propios ojos al chico nuevo. Rudo se puso nervioso. Nunca había hablado mucho con chicas, pero Rillo se acercó, jugó con su cabello y dijo que le gustaba el color. Todo mientras mencionaba con una sonrisa tranquila que ya iban en camino al cuartel general de los limpiadores. Mientras el grupo avanzaba por caminos devastados, las ruinas de ciudades destruidas les recordaban la magnitud del mundo que habían dejado atrás. Finalmente, tras un largo y agotador viaje, llegaron al cuartel central. Allí fueron recibidos por Semiu, la recepcionista. Desde hacía tiempo había oído rumores sobre el novato prodigio llamado Rudo, pero no se fiaba de las palabras. Quería comprobar su potencial por sí misma. Sin perder tiempo, Semiu se ajustó sus gafas especiales y comenzó a escanear a Rudo de arriba abajo. Su análisis fue rápido pero certero. Un físico prometedor, una notable armonía con su instrumento de combate, pero también una advertencia importante. Su control era inestable y requería urgente entrenamiento. Y por si fuera poco, aún llevaba residuos de excremento en el cuerpo. Necesitaba un baño, y lo necesitaba ya. A pesar de todo, estaba programado que el jefe lo presentara oficialmente. Engin, sin embargo, notó algo extraño en Semiu, como si ocultara información. En ese momento, Rudo echó un vistazo al cuartel. Entre combatientes, centinelas y seguidores, había al menos un centenar de personas. Muchos de ellos serían destinados a otras sedes según su especialidad. Se dirigieron a la oficina central, pero antes de entrar, recibieron algunas advertencias. Nadie debía pedir subir a la esfera sin ofrecerse primero como trabajador. Tampoco debían hacer preguntas sobre el instrumento del jefe. Ni siquiera sus propios hombres sabían cuál era su habilidad real, pero todos le seguían con lealtad. No solo era poderoso, también íntegro. Al llegar, la oficina estaba vacía. El jefe había salido de viaje de negocios. Rillo aprovechó para conocer mejor a Rudo. Con la amenaza de monstruos acercándose a la barricada, era el momento perfecto para poner a prueba al novato. Sería una excelente oportunidad para iniciarlo. Rudo, aún desorientado, admitió no saber mucho sobre la zona contaminada. Engin solo le había mencionado un vertedero. Semiu se encargó de explicarle. El mundo estaba dividido en dos grandes regiones: la zona segura donde vivían los humanos y la zona contaminada plagada de bestias. El lugar donde habían encontrado a Rudo era una de las zonas más peligrosas, una de las 6 regiones prohibidas donde ningún civil podría sobrevivir ni un instante. Incluso algunos Givers no podrían salir con vida. Semiu quiso saber por qué Rudo estaba ahí, pero Engin desvió la conversación diciendo que solo paseaba. Para entrar a estas zonas era obligatorio usar una máscara. Las partículas nocivas eran letales y un humano solo podía resistir unos 15 minutos sin protección. Aunque la misión parecía simple, debían mantenerse alerta. Una vez llegaron al abismo, Rudo lo reconoció de inmediato. Era igual a lo que había visto desde la esfera, pero no esperaba encontrar gente viviendo ahí. Se preguntaba si los que vivían en la superficie sabían que arrojaban basura y criminales sobre una sociedad subterránea que también luchaba por sobrevivir. Pese a la miseria, había verdaderos tesoros entre los escombros, cosas que Rudo deseaba reparar y conservar.
Allí conocieron a los miembros del equipo de apoyo, personas sin gran poder, pero esenciales para los Givers. Eran amables, fuertes y entregados. Pero no tardaron en llegar las primeras bestias. No eran muy grandes, pero se movían en manada. Afortunadamente, eran lentas y débiles. Aunque golpeaban la barrera, no lograban dañarla. Rudo pensó que eran casi inofensivas comparadas con las que él había enfrentado. Incluso parecían animales salvajes, no monstruos, pero la tranquilidad fue fugaz. Pronto, nuevas bestias mucho más feroces comenzaron a embestir la barrera y la batalla estalló. Entre ellas, una criatura en particular llamó la atención de Rillo. Sin dudarlo, intervino usando su artefacto, unas enormes tijeras que podía controlar con los pies y cambiar de tamaño a voluntad. Su estilo de combate impresionó a Rudo. Mientras los de apoyo lanzaban a las bestias al aire, Rillo las cortaba con precisión quirúrgica. En medio del caos, Rudo vio a uno de los chicos de apoyo en peligro. Sintiendo una mezcla de impotencia y responsabilidad, intentó ayudar, pero aún no controlaba su habilidad. Cuando parecía que la barricada iba a caer bajo el ataque de la bestia, Rillo apareció a tiempo para salvarlos. Partió a la criatura en dos con un solo tajo, pero no fue suficiente. La bestia se regeneró al instante y volvió al ataque con más furia. Rillo pasó a la defensiva y logró cortar unos cables que sobresalían del cuerpo del monstruo. Fue entonces cuando notó algo curioso, un destello en una zona específica del cuerpo de la bestia. Algo no encajaba. La criatura volvió a regenerarse, y esta vez parecía haber evolucionado. Rillo, sin perder tiempo, lanzó un contraataque brutal, concentrando toda su energía en el punto brillante que había identificado. El golpe fue devastador. Finalmente, el monstruo cayó. Cuando el polvo se asentó, Rillo encontró algo inesperado, un objeto especial incrustado en el cuerpo de la bestia. Aquello, sin duda, era la fuente de su poder. Ordenó que investigaran sobre eso de inmediato, pues en todos sus años de combate jamás había visto algo igual. La batalla había terminado, pero las preguntas apenas comenzaban. La historia continúa con un Sanka exhausto, que apenas tiene tiempo para recuperar el aliento cuando escucha un alboroto inusual. Siguiendo el ruido, descubre que se trata de la fiesta de bienvenida para Rudo. Sin embargo, el homenajeado no parece nada animado. Su semblante apagado se debe a que todavía no logra dominar su instrumento vital, y eso lo frustra profundamente. Sanka, intrigado, le comenta que ha escuchado rumores sobre una extraña bestia de basura. Rillo, que también está presente, confirma el dato. Aquella criatura usó un instrumento como fuente de energía. Sin embargo, prefiere dejar que los de arriba se encarguen de investigar el asunto. En ese momento se acerca un hombre llamado Gris, quien agradece a Rudo por haber protegido a Follo de las bestias de basura. Pero Rudo insiste en que el mérito real fue de Rillo, sintiéndose impotente, como siempre. Desde sus días en la esfera, cuando la furia lo cegaba y solo podía forcejear sin resultados, era Recto quien resolvía las cosas. Siente que nada ha cambiado. Gris, sin embargo, no comparte esa visión. Le asegura que, aunque muchos consideran a los de apoyo como individuos débiles y prescindibles, él ve en Rudo algo diferente a cualquier otro limpiador. Le cuenta que Follo se unió a los limpiadores con la esperanza de acabar con las bestias de basura y que custodia un objeto crucial para algún día convertirse en un Giver. Pero, incluso si lo logra, seguirá siendo parte del equipo de apoyo. Antes de marcharse, Gris le aconseja que confíe en sí mismo, que continúe adelante con su vida, incluso ahora que se encuentra en el abismo. Para reforzar sus palabras, le revuelve el cabello como solía hacerlo Recto. Poco después, Engin y los demás aparecen, recordándole a Rudo que es el invitado principal y debería comer algo. Mirando a su alrededor, Rudo ve a su nueva familia y decide acompañarlos a la mesa. Entre risas, un chico llamado Gob comienza a pintar grafitis en la pared, pero Engin le advierte que no escriba la palabra excremento. La escena cambia bruscamente. En un lugar lejano, varios cuerpos yacen en el suelo. Entre ellos, el secuestrador de Rudo, sin brazos y gravemente herido, suplica por su vida. Afirma que ya entregó la información que querían, pero sus captores le conceden su deseo, acabando con él en ese mismo instante. Ahora, el responsable sabe cómo es físicamente Rudo. De vuelta con los limpiadores, Semiu informa que ha llegado una nueva solicitud. Sanka cuestiona por qué Rudo debe participar si aún no es oficialmente parte del grupo. Semiu explica que la misión consiste en eliminar a una bestia de basura que atacó a un mercader en la zona contaminada, robándole una valiosa carga. Lo más interesante es que entre lo robado está alguien que cayó de la esfera, lo que podría ser una pista para regresar arriba. Gris le deja la decisión a Rudo, quien finalmente acepta unirse, aunque a Sanka no le agrada la idea. Engin estaba asignado para ir, pero otro trabajo lo retiene, y Semiu confía en que Sanka podrá manejarlo. En el camino, Rudo le pregunta a Gris por qué no lleva un arma. Él responde que sí tiene un cuchillo,
pero que su especialidad es el combate cuerpo a cuerpo. Follo interviene mencionando que Gris siempre porta un amuleto de protección al que reza antes de cada trabajo, pidiendo que todos regresen sanos y salvos. Finalmente conocen a la mercader que solicitó la misión. Ella será su guía hasta el lugar donde se oculta la bestia. Les cuenta que encontró al esferino por casualidad mientras transportaba mercancía y que lo salvó, pero al estar inconsciente no pudo hablar con él. Rudo sospecha que planea comerciar con el esferino, pero ella lo niega, aunque admite que le interesa. Sanka, desconfiado, piensa que es extraño que una bestia de basura lo secuestrara, notando además que últimamente ocurren cambios inquietantes. Llegan al edificio señalado y se preparan. Dentro divisan a una figura. La mercader, con prisa, los empuja hacia adelante, pero Rudo se da cuenta de que lo que ven es solo una muñeca. De pronto el suelo cede y caen varios metros. La mujer, con una sonrisa retorcida, les revela que el esferino que buscan es en realidad Rudo, mientras su cuerpo parece derretirse. Sanka reconoce de inmediato el peligro. Las lámparas moradas son una señal inequívoca de los Riders, bandidos que experimentan con artes prohibidas y que, para colmo, también son givers corrompidos. Gris ordena asegurar una ruta de escape mientras él y Follo defienden a Rudo, advirtiendo que podrían aparecer más Riders. Sanka, resignado, se dispone a ensuciarse las manos. Rudo quiere luchar, pero le advierten que los Raiders son muy distintos a los secuestradores que enfrentó antes. Ellos no buscan venderlo, sino arrancarle información sobre la esfera, especialmente cómo logró cruzar la frontera con vida. Sanka no entiende a qué frontera se refieren, pero no tiene tiempo para preguntar. El lugar se llena de muñecas de lodo que lo rodean. Activando su bastón, Sanka se prepara para destruirlas, pero una de ellas escondía una trampa. Un Raider lo embiste, y mientras las muñecas se regeneran, el ciclo se repite. Ataque, regeneración, golpe, todo gracias a que la mujer Raider ha colocado lodo estratégicamente en el suelo, manipulándolo con su pala, mientras su compañero, usando zapatos para nieve, se mueve sin problemas y lo ataca con sus puños. Cansado del juego sucio, Sanka analiza la situación. Aunque tiene menos experiencia luchando contra personas, conoce su instrumento vital a la perfección, su peso, su olor, su textura. Apoya el bastón en el suelo y genera ondas vibratorias, detectando la ubicación exacta del Raider. Con un movimiento certero, embiste al hombre y deja fuera de combate a la mujer, poniendo fin a la pelea, justo cuando otro Giver entra en escena. Al mismo tiempo, Rudo y los demás corrían sin descanso, intentando poner la mayor distancia posible entre ellos y el peligro que los perseguía. El aire quemaba en los pulmones de todos, pero la adrenalina no les permitía detenerse. Rudo, jadeando, se atrevió a mirar hacia atrás. El silencio reinaba, ninguna señal del combate que habían dejado atrás. Esa ausencia de ruido lo inquietó y su mente voló de inmediato hacia Sanka. ¿Cómo estará resistiendo? De pronto los de apoyo se detuvieron en seco. Habían llegado por fin a la salida. Gris, sin perder tiempo, forzó la puerta con todas sus fuerzas, pero al asomar la mirada al interior se dio cuenta de algo alarmante. Allí abajo, los collares no funcionarían. Volteó hacia los demás y con voz firme ordenó que subieran y pidieran refuerzos. Él, en cambio, regresaría a buscar a Sanka. Sin embargo, antes de dar un solo paso, el eco de unas pisadas retumbó en el pasillo. Al principio, Gris quiso convencerse de que era Sanka y le gritó preguntando si estaba herido, pero lo que emergió de la oscuridad fue otra cosa. Un Raider apareció con paso tranquilo, la melena de rastas cayéndole sobre los hombros y una mirada gélida que atravesaba como cuchillas. Su nombre, Jabber. Sus ojos se posaron en Rudo, analizando cada rasgo de su rostro y cada línea de su cuerpo. Entonces, con voz cargada de certeza, pronunció la verdad que temían escuchar. Así que tú eres el Giver esferino. Antes de que pudieran reaccionar, Jabber saltó ágilmente hacia la pared detrás de ellos y con una brutalidad monstruosa destrozó la salida con sus propias manos. Los escombros sellaron la ruta de escape. El polvo llenó el aire y la desesperación se apoderó del grupo. Gris comprendió en ese instante que estaban atrapados y la situación empeoró. Jabber reveló que no estaba solo. Había más Raiders de los que habían imaginado. Con tono burlón confesó que se había quedado dormido, que había llegado tarde, pero que, aún así, jamás pensó que ellos conseguirían llegar tan lejos. Gris, con el corazón en un puño, exigió saber dónde estaba Sanka, pero Jabber lo ignoró. Solo le interesaba Rudo. Con un gesto despectivo, le arrancó la máscara antigás, diciendo que no la necesitaba, que en ese lugar no había bestias de basura. Rudo, con los puños temblando de rabia, exigió respuestas. ¿Qué le había hecho a Sanka? No lo maté, respondió Jabber con un aire de fastidio. Lo derribé, nada más. Prefiero no ir tan duro contra un oponente que merece respeto. Aunque una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Le inyecté mi veneno. Ahora debe de estar tirado, completamente paralizado.
Acto seguido, Jabber invocó su instrumento vital y le ordenó a Rudo que lo siguiera. Pero antes de que pudiera llevarse a su presa, los de apoyo desataron un ataque combinado. La esperanza se encendió por un segundo, pero Jabber los detuvo con insultante facilidad. Entonces Gris dio un paso al frente, se plantó frente a Rudo y declaró con voz firme que protegería a su equipo, aunque eso significara entregar su vida. Jabber entrecerró los ojos, reconociendo algo en él. «Así que eres un seguidor», escupió con desprecio. «Nada más que un debilucho que juega a ser héroe». Con una sonrisa cruel, desenvainó su instrumento vital y se lanzó a atacar. «Quítate del medio, Gris», gritó Rudo. «Puedo encargarme de él yo solo». Pero Gris no se movió, ni una palabra ni un paso atrás. Se quedó firme. Fue entonces cuando la tragedia golpeó. Jabber, con un movimiento casi imperceptible, atravesó el estómago de Gris con sus garras. El tiempo pareció detenerse. El talismán de Gris salió volando por el aire, manchado de sangre. Los ojos de Rudo se abrieron con un terror indescriptible. La escena le golpeó con fuerza brutal, y de pronto los recuerdos lo arrastraron hacia atrás. Recordó un día en la esfera, cuando Recto regresó a casa después de un largo día de trabajo. Lo encontró golpeándose la cabeza contra la pared, la frente cubierta de sangre. Alarmado, corrió hacia él y lo detuvo. Rudo, desplomándose en el suelo, murmuró entre sollozos que, como le habían dicho que no debía lastimar a los demás, pensó que era mejor herirse a sí mismo. Recto, con una mezcla de tristeza y severidad, le explicó que aquello no estaba bien. Le preguntó qué lo había llevado a hacerlo, pero Rudo no pudo responder. Solo describió un sentimiento de rabia que hervía dentro de él, una furia sin motivo claro. Escuchándolo, Recto comprendió la raíz de su dolor, el abandono al nacer, esa herida invisible que poco a poco se había transformado en ira. Entonces lo animó a salir con él, a probar cosas nuevas, a llenar poco a poco ese vacío con experiencias, hasta descubrir lo que realmente lo haría feliz. Pasaron la tarde explorando deportes y actividades, pero nada encendió del todo el espíritu de Rudo, hasta que, al final del día, sus ojos se fijaron en un hombre tirando basura de manera descuidada. Rudo corrió, hurgó en el contenedor y sacó una máscara maltratada, no rota, solo abandonada. Se arrodilló, llorando, y dijo que aún tenía vida por delante. Recto lo entendió de inmediato. Rudo veía valor en lo que otros desechaban. Ese recuerdo esencial, ese instante de verdad, fue lo que despertó en ese momento su auténtico poder. Sosteniendo el talismán de Gris, una aurora roja estalló alrededor de Rudo. El talismán se transformó en una criatura mágica gigantesca, con un solo ojo en el centro, completamente bajo su control. Jabber quedó fascinado, incluso babeando de emoción. Rudo, comprendiendo que había sido Gris quien lo guió hasta allí, juró demostrarle que todo por lo que lo habían despreciado no significaba nada. La batalla entonces estalló con furia. El ojo detectaba cada movimiento hostil de Jabber, obligándolo a apartarse en el último instante, dejando al Raider completamente expuesto a los golpes demoledores de Rudo. Jabber, excitado, sonrió entre la sangre. Había descubierto el verdadero poder de su rival. El ojo podía controlar el flujo del movimiento, forzando el curso del combate a favor de Rudo, y aunque intentó confundirlo, atacar con escombros o moverse a gran velocidad, cada intento fue inútil. El ojo lo rastreaba, y los puños de Rudo caían una y otra vez. Derrotado contra una pared, Jabber aún encontró fuerzas para reír. Reveló un último detalle: el talismán de Rudo solo reaccionaba a intenciones hostiles conscientes, y para demostrarlo, hundió su propia garra en su carne, inyectándose su neurotoxina. Rió como un loco, asegurando que pronto perdería el control de sí mismo, que su cuerpo y mente dejarían de obedecerle, y entonces el verdadero juego comenzaría. Jabber arremetió contra Rudo, y este, al bloquear sus ataques, comprendió que aquel monstruo aún tenía una energía desbordante. Miró a su alrededor y notó que Follo atendía las heridas de Gris. Entendió entonces que debía alejarse de ellos, para no ponerlos en riesgo. Trató de huir, pero Jabber lo persiguió sin descanso, atacándolo con furia. Fue en ese instante cuando Rudo descubrió con horror que el amuleto de Gris ya no estaba funcionando. Logró repeler el ataque y mandar a volar a Jabber, pero este volvió a levantarse gritando completamente fuera de control. Rudo razonó que el amuleto no funcionaba porque su enemigo estaba inconsciente. Aquel artefacto solo reaccionaba a la hostilidad, no a los reflejos de un cuerpo que seguía peleando sin razón. Se preguntó si Jabber era un guerrero con una resolución inquebrantable o simplemente un supermasoquista. El recuerdo lo golpeó. De niño, cuando los demás se burlaban de él, lo acusaban de ser uno por nunca defenderse. Incluso en casa, al preguntar a Recto qué significaba ser un supermasoquista, lo había dejado sorprendido. Ahora, frente a ese rival,
Se preguntaba cómo podía derrotar a alguien que parecía disfrutar cada golpe recibido. Jabber, enloquecido, destrozaba los pilares con sus garras y utilizaba los escombros para lanzarse velozmente contra Rudo, que apenas lograba esquivar, claramente en desventaja. Estuvo a punto de ser acabado cuando de repente un artefacto de Sanka lanzó al villano por los aires. El instructor, a duras penas de pie pese al veneno, se unió a la pelea y le gritó a Rudo que aquel era el momento de castigar a Jabber. Sorprendido de verlo vivo, Rudo escuchó a Sanka admitir que lo había estado observando todo el tiempo. Como su maestro, había analizado la batalla y comprendido la naturaleza del amuleto. Reaccionaba a la hostilidad, pero no funcionaba contra un enemigo inconsciente. Incapaz de moverse bien por el veneno, le propuso una estrategia arriesgada, que dejara que él mismo lo atacara. Así el amuleto se activaría y podrían redirigir la fuerza contra Jabber. Rudo dudó, advirtiendo el riesgo, pero Jabber volvió a lanzarse contra ellos. Sanka lo previno. Esas garras no podían tocarlo. Un simple rasguño lo inmovilizaría. Frustrado, Sanka descargó un ataque contra Rudo, activando el amuleto y saliendo disparado, directo contra Jabber, al que logró asestar un golpe devastador. Rudo, sorprendido por la intensidad de la hostilidad de su maestro, escuchó cómo éste le pedía calma, solo era una prueba, y además, el plan había funcionado. Así repitieron la táctica una y otra vez. Rudo se acercaba a Sanka, recibía su golpe, y el amuleto redirigía la fuerza contra Jabber. En el último choque, el villano recuperó la conciencia, sorprendido al ver al muchacho que había envenenado aún en pie. Sanka le asestó un último golpe que lo derribó al fin. Rudo apenas pudo suspirar de alivio, pero la calma no duró. El amuleto de Gris comenzó a desmoronarse en sus manos. Rudo entró en pánico. Aquel tesoro se destruía por su culpa. No entendía qué pasaba si no había hecho nada malo. Su cuerpo empezó a reaccionar de forma extraña, y Sanka, preocupado, le preguntó si estaba bien. Antes de poder responder, Rudo se desplomó. Entonces su maestro notó con horror que había sido herido por Jabber. Como si eso no bastara, Jabber, aún con vida, se clavó su propia garra izquierda en el cuello y se levantó como si nada. Sonriendo de forma demente, confesó que no sabía qué había hecho inconsciente, pero parecía que había funcionado de maravilla. Sanka, atónito, le preguntó si acaso podía curarse, pues le habían dado una paliza. Jabber soltó una risa macabra. No tenía tal poder, pero usando correctamente su garra podía producir anestesia. Admitió que había pasado un buen rato gracias a la pelea, y mientras hablaba, inyectó de nuevo su veneno en Sanka, dejándolo paralizado. Luego cargó con Rudo y se marchó, murmurando que no podía permitirse fallar otra vez en su misión o lo pagarían caro. Mientras avanzaba recordaba que había olvidado a sus compañeros, aunque estaba seguro de que alguien vendría por ellos. Rudo, en su interior, se maldecía a sí mismo. Sentía que, por su culpa, Follo, Gris y Sanka estaban en peligro. Cuando Jabber salió al exterior, se sorprendió al notar lo rápido que había cambiado el entorno, como si ya no estuviera dentro del edificio. Entonces, una voz lo llamó. Ryo lo había encontrado. Antes de reaccionar, un golpe brutal de Engine lo mandó a volar. Rodeado por los limpiadores, Engine, furioso, le anunció que había llegado la hora de la limpieza. La zona era profunda y los Shockers no habían podido transmitir nada. Si no fuera por Tome, que encontró un teléfono en el pueblo, nunca habrían llegado. Jabber, atónito, se dio cuenta de que se enfrentaba a varios combatientes poderosos. Tome expresó su preocupación por Gris y Follo, pero Engine le aseguró que no eran tan débiles, ordenándole reunir un grupo para rescatarlos. Engine le dejó claro que esta vez no regresaría a su agujero después de meterse con los limpiadores. Jabber replicó que tenía que huir para no perder su libertad, pero que su misión estaba por encima de todo y, aunque le costara la vida, se llevaría a Rudo consigo. En ese instante, unas manos surgieron de la nada y lo atraparon. Una figura apareció detrás. Era Chitomi, quien le ordenó regresar. Jabber protestó, gritando que no podía irse sin cumplir su misión. Pero cuando ella mencionó que el jefe estaba sonriendo, Jabber enmudeció. Después, con una sonrisa enfermiza, se disculpó con los chicos y anunció su retirada. Ante sus ojos apareció una alcantarilla en la pared. Antes de irse, Jabber miró a Rudo y le confesó que se había divertido mucho con él. Rudo, lleno de rabia, le gritó que no pensaba dejarlo escapar, que pagaría por lo que le había hecho a Gris. El villano, sorprendido de verlo aún consciente pese al veneno, sonrió satisfecho. Adoraba ese espíritu de pelea, pero de pronto se fijó en los guantes de Rudo y su expresión cambió. Descubrió la marca de una serie especial. Fascinado, comentó que era toda una sorpresa y que su jefe se alegraría al enterarse. Luego, la alcantarilla desapareció junto con él. Los limpiadores quedaron atónitos. Rudo, confundido, se preguntaba qué significaba aquello de la serie. Más tarde, desesperado, corrió hacia Gris, disculpándose por haber roto el amuleto.
Gris, aunque débil, le sonrió y le dijo que lo había cuidado mucho, que si había podido ayudarle de alguna manera, estaba feliz. Lo felicitó por su excelente trabajo, dejando a Rudo con un nudo en la garganta, aún más consciente de la carga que llevaba sobre los hombros. Tras la misión, todos regresan al cuartel general. Sin embargo, Rudo se aparta del grupo, aún cargando con el peso de la frustración. Engin, notándolo, se sienta a su lado y le pregunta por qué luce tan decaído. Trata de animarlo felicitándolo porque finalmente aprendió a usar su instrumento vital. Pero lejos de alegrarse, Rudo termina desahogando toda su rabia. Confiesa que lo atormenta no haber podido proteger a Gris de Yaber dentro de la esfera. La persona que lo había salvado terminó herida bajo su mirada impotente. Y lo peor es que, incluso ahora, ya entre los limpiadores la historia se repite. Cada vez que cree haber cambiado, cada vez que siente que avanza, vuelve a fallar. Empieza a pensar que quizá está condenado a ser un fracaso toda su vida. Engin lo escucha con calma y le responde que Gris sabía a lo que se enfrentaba cuando decidió convertirse en limpiador. Ese es el tipo de persona que arriesga su vida por los demás sin dudarlo. Y aclara algo más: Gris no lo protegió solo porque fuera un esferino, sino porque lo reconoció como un compañero, alguien que aprecia tanto a las personas como a los objetos. Después de esas palabras, con el corazón encogido, Rudo se arma de valor y entra, esperando encontrar el cadáver de Gris, pero al verlo, se queda petrificado. Está vivo. Engin y Tom, entre risas, le dan unas palmadas en la cabeza, entendiendo que su mal humor se debía a que pensaba que Gris había muerto. El propio Gris, con una sonrisa cansada, dice que no lo descarten todavía, que sigue vivo y dando pelea. Rudo no logra comprenderlo. Recuerda claramente cómo una garra le atravesó el pecho, algo que debería haber sido fatal para cualquiera. Pero Gris explica que sobrevivió gracias al equipo médico de los limpiadores y presenta a su salvadora, Aisha, la única Giver con la habilidad de sanar. Todos dirigen la mirada hacia ella y, nerviosa, la chica trata de restarle importancia, diciendo que usualmente no sirve de mucho y que solo esta vez tuvo suerte. Rudo se sorprende por su humildad, aunque Engin aclara que más bien es extremadamente tímida. Gris, en cambio, se muestra profundamente agradecido. Le da las gracias a Aisha por salvarle la vida y también a Follo por cuidarlo. Las palabras tocan el corazón de Follo, que lo ve como a un hermano mayor. Incapaz de contenerse, rompe en llanto y lo abraza con fuerza. Luego Gris se vuelve hacia Rudo. Le reconoce su valentía en la batalla. Incluso enfrentando a alguien tan poderoso como Yaber, se mantuvo firme y peleó junto a Sanka. Además, se alegra de que el talismán que tanto se esforzó en conservar haya terminado siendo útil para él. En ese momento, Engin lleva la conversación a un terreno más serio. Señala que los Riders parecen estar provocando a los limpiadores a propósito. Eso significa que ya no solo tienen que preocuparse por las bestias de basura, pero trae también buenas noticias. Durante la pelea, un Rider mencionó algo llamado la frontera. La puerta se abre y entra un hombre. Afirma que eso confirma que los Riders están hurgando en investigaciones relacionadas con la esfera. Engin lo llama jefe, y de inmediato Rudo se pone rígido, comprendiendo que está ante el líder de los limpiadores. El hombre se acerca, se disculpa por no haberlo recibido en su primer día y se presenta. Corvus, líder absoluto de los limpiadores. Corvus admite que, al principio, pensó que Rudo solo estaba ahí de manera temporal para reunir información, y estaba preparado para echarlo, pero después de verlo luchar, arriesgar su vida y unirse de corazón al equipo, cambió de opinión. Reconoce que Rudo posee un poder especial que podría ser crucial para su causa. Sin rodeos, lo acepta oficialmente como miembro de los limpiadores. Le pide que lo acompañe a su oficina, donde le entregará su uniforme y le compartirá información vital. Ya en privado, Corvus revela lo que sabe. La frontera es un espacio entre la esfera y la superficie. Todo aquel que ha intentado cruzarla ha muerto, pero existe un rumor inquietante. Una mujer vive cerca de esa zona prohibida. Un viajero perdido aseguró que ella lo ayudó, y cuando le preguntó por qué residía allí, respondió: vivo para observar a las personas que caen desde arriba. Más extraño aún, dijo que algunas de esas personas lograban ir y venir sin morir. Eso lleva a Corvus a creer que tal vez sea posible cruzar la frontera con vida. Para Rudo, la revelación es un rayo de esperanza. Si logra encontrar a una de esas personas, podría descubrir cómo llegar a la esfera y, quizás, cómo él mismo sobrevivió a su caída. Corvus lo confirma y lo pone frente a una decisión: quedarse o ir. Rudo, sin dudar, responde que irá. Corvus sonríe y le entrega su uniforme de limpiador, felicitándolo porque le queda perfecto. Tiempo después, Rudo se prepara para ir hacia la zona prohibida en busca de la misteriosa mujer. Follo intenta detenerlo desesperadamente, pero es inútil. Rudo lo arrastra por el suelo como si nada, dejando claro lo fuerte que se ha vuelto.
Sus ojos arden de determinación. Declara que esa es la única forma de hallar pistas para volver a la esfera. Pero justo en ese instante, Engin lo frena con un grito. Le advierte que no puede lanzarse a un sitio tan peligroso sin preparación. Sí, por fin aprendió a usar sus poderes, pero ni siquiera conoce aún sus límites ni debilidades. Aventurarse así sería una sentencia de muerte. Por eso, Engin anuncia que irá con él. No solo puede mantenerlo con vida, también aprovechará para estudiar a cualquier Rider que aparezca. Intrigado, Rudo le pregunta cómo es que los Riders llegan a convertirse en Givers. Engin responde que no todo depende del corazón. Algunas personas parecen bondadosas, pero tratan los objetos como basura. Otras lucen crueles, pero en realidad los cuidan con esmero. La moralidad no determina quién puede convertirse en Giver. Rudo entiende que estaba equivocado al pensar que la maldad era incompatible con ese don, aunque el odio hacia los Riders sigue ardiendo dentro de él. La tensión se disipa y Engin le aconseja descansar al menos una noche. Han sido días caóticos y necesita un respiro. Rudo obedece y se va a su cuarto. Se acuesta mirando el techo. Engin le dijo que se relajara, pero no sabe cómo hacerlo. No está acostumbrado a dormir mucho y parte de él desearía salir a rebuscar basura en ese mismo momento. Justo entonces, Ryo irrumpe y le anuncia que, ahora que es un limpiador oficial, le dará un recorrido por el cuartel. Lo lleva a conocer los lugares más concurridos y, entre charla y risa, le pregunta por la comida en la esfera. Rudo responde que solo comía pan y sopa. Entonces, ella le pregunta si alguna vez probó dulces. Esa simple pregunta lo incomoda. En la esfera, los dulces eran tan raros que solo los ricos podían darse ese lujo. Ryo sonríe y le muestra con orgullo la enorme reserva de caramelos que tienen los limpiadores. Rudo queda atónito. Engin explica que los dulces son más codiciados que las drogas en la superficie, pero le advierte que no se vuelva adicto. Rudo prueba uno y su mundo cambia. El sabor lo embriaga. No puede detenerse y devora puñado tras puñado hasta acabar con toda la pila. Engin, divertido, le dice que va a engordar, pero a Rudo no le importa. Nunca había probado algo tan delicioso. De repente, aparece Dir y lo observa con frialdad. Rudo cree que está molesto porque se quedó con todos los dulces, así que, educadamente, le ofrece uno. Dir lo arrebata y se lo mete en la boca sin decir nada. La tensión sube y parece que una pelea va a estallar, pero se lo llevan antes de que pase a mayores. Un rato después, Sanka camina por el pasillo y se alarma al ver a un hombre gordo salir a duras penas de una habitación. Piensa que es un intruso, pero al mirar mejor se da cuenta de que es Rudo, hinchado por haber comido tanto. Más tarde recupera su figura y sale a entrenar con sus poderes, pero nada le funciona. Engin se burla diciendo que quizá comió tanto que olvidó cómo usarlos. Rudo insiste en que recuerda la sensación, pero por más que intenta, nada ocurre. Es entonces cuando Sanka interviene. Le recuerda que a él siempre le ha gustado reparar cosas desechadas y sugiere que tal vez necesite basura real para activar su habilidad. Para comprobarlo, arroja un montón de desperdicios frente a él. Rudo escarba, toma un objeto cualquiera y, esta vez, logra activar su poder. Ante sus ojos, la basura se transforma en un instrumento vital. Engin, sorprendido, felicita a Sanka por su instinto. La siguiente prueba consiste en ver si Rudo puede crear varias armas a la vez. Lo intenta y lo logra, pero inmediatamente su cuerpo colapsa. Sangre brota de su nariz y se desploma. Engin sospecha que la causa está en la increíble calidad de sus guantes. Al preguntarle qué significa, Engin explica que cuanto más tiempo se cuida un objeto, más fuerte se vuelve. A ese proceso se le llama mejorar la calidad del instrumento, pero aclara que en la batalla no todo es la calidad. La experiencia y la mentalidad del usuario también cuentan. Sanka coincide, agregando que los guantes de Rudo, al haber sido cuidados desde su infancia, deben tener ya una calidad extraordinaria. Aunque también se pregunta si solo eso basta para explicar lo lejos que puede llegar su cuerpo, o si la serie mencionada por Jaber tiene algo que ver. Rudo, agotado, piensa en voz baja. Recuerda cómo el talismán de Gris, transformado en arma, desapareció al final. En cambio, las armas que acaba de fabricar siguen intactas, incluso al cambiarlas entre sí. Concluye que tal vez existe un límite de tiempo. Ryo interviene, sugiriendo que el talismán se deshizo porque ya había cumplido su propósito. Sanka está de acuerdo. Ocurrió justo después de que terminó la batalla, cuando Rudo ya estaba a salvo. Engin complementa la idea diciendo que quizá ese sea el verdadero poder de Rudo, llevar los objetos rotos o desechados a su máximo valor, y una vez cumplido su papel, dejarlos descansar. Rudo comprende al fin que no destruyó el talismán de Gris, lo elevó a su máximo potencial y luego se desvaneció por sí mismo. Por primera vez, entiende su verdadero poder. Sin embargo, Ryo no puede quitarse de la cabeza las palabras de Jaber sobre que los guantes de Rudo forman parte de algo llamado la serie. De pronto se le ocurre una idea
y le pregunta si sus guantes tienen un nombre. Rudo, desconcertado, admite que jamás pensó en ponerles uno. Mientras tanto, en otro lugar, Javer y su compañero regresan a la base. Allí los espera su jefe, sentado en la penumbra. El hombre revela una verdad escalofriante. Los guantes de Rudo pertenecen a lo que se conoce como la serie vigilante. De regreso en la sede de los limpiadores, Rudo se despertó en mitad de la noche con las manos ardiéndole de dolor. Sin pensarlo demasiado, se dirigió a los lavabos y sumergió los dedos en agua fría, buscando un alivio momentáneo. Al regresar a su habitación, se llevó unas sorpresas. Rillo estaba recostada en su cama, esperándolo. Rudo se quedó inmóvil, desconcertado, y apenas logró preguntar por qué estaba allí tan tarde. Ella, con calma, le explicó que su habitación estaba justo arriba de la de él y que lo había escuchado quejarse. No pudo ignorarlo, así que decidió bajar. Rillo lo observó secarse las manos y preguntó si ese dolor nacía de ellas. Rudo confesó que los guantes lo ayudaban un poco, aunque de vez en cuando debía lavárselas. Cuando Rillo las miró de cerca, se quedó impactada. Aquellas heridas no parecían quemaduras comunes. Le preguntó qué las había causado, y Rudo, en voz baja, admitió que habían sido sus padres. El silencio se volvió pesado. Rillo se levantó de golpe, avanzó hacia la ventana y antes de marcharse le dijo: «Los padres nos entregan muchas cosas, algunas buenas, otras terribles». Al día siguiente Rudo se reunió con Corvus. Este le explicó que su máscara aún no estaba terminada, así que debería dedicar el día a preparar lo demás. Ante la confusión de Rudo, Engin intervino. Todo limpiador necesitaba un equipo especial para entrar en la zona prohibida. Le mostró su propia máscara y le contó que existía un artista encargado de fabricar tanto las máscaras como los trajes. El problema era que aquel artista se bloqueaba con la presión. Si lo apresuraban, su trabajo perdía calidad. Por eso todos preferían dejarlo avanzar a su ritmo. Corvus añadió que, para proteger a Rudo, debían ponerle un hechizo de dibujo. Rudo no entendía del todo. Semiu le aclaró que ese hechizo se aplicaba para reducir el riesgo de ser devorado por una bestia de basura dentro de la zona prohibida. Normalmente, el artista se acercaba a la sede para dibujar, pero hacía tiempo que no lo veían. Suponían que estaba ocupado, así que esta vez irían a buscarlo directamente. Engin se volvió hacia Rudo y le anunció que viajarían a la ciudad Graffiti, en Canvas Town, con un equipo de limpiadores dividido en 3 grupos: Akuta, Aiger y los de apoyo. Delmon, compadecido por lo que había escuchado de su historia, le sugirió unirse a su equipo, pero Tamsi lo interrumpió con brusquedad. Rudo había sido reclutado por Engin, lo que lo colocaba en el grupo de Akuta. Poco después todos partieron en un jeep rumbo a Canvas Town. Al llegar, Rudo quedó sorprendido. La ciudad tenía la forma de un enorme domo, construido enteramente con basura. Preguntó si todas eran así, y Tamsi le explicó que la mayoría de las ciudades se protegían con cúpulas de ese tipo, para evitar ser aplastadas por la lluvia de basura que caía desde la esfera. Aunque Rudo no pudo evitar sentirse apesadumbrado, Tamsi trató de animarlo. No es tu culpa, ni la de la gente, sino de quienes propagan esta cultura. Algunos forasteros en la entrada murmuraban que había algo extraño en aquella ciudad. Las puertas permanecían abiertas, pero no podían atravesarlas. Un hombre lo intentó y fue detenido por una barrera invisible. Quedaron boquiabiertos al ver a los limpiadores cruzar sin problemas. Rudo, en cambio, se detuvo. Engin lo animó a caminar hacia adentro. Mientras no tuviera malas intenciones, no habría problema. Tal como le dijo, pasó sin dificultad, dejando a los forasteros desconcertados. Dentro, Rudo quedó maravillado por el arte que cubría las calles y los muros. Engin explicó que, aunque en la superficie muchos disfrutaban pintar, pocos lo valoraban. La leyenda contaba que aquel pueblo había nacido como refugio para los artistas, un lugar donde crear sin restricciones. Rudo preguntó si en realidad habían llegado hasta allí solo para contemplar arte, pero Engin le aclaró que su propósito era otro: conocer al artista, un giver capaz de infundir hechizos de protección en todo lo que dibujara. Él sería quien asegurara a Rudo antes de entrar a la zona prohibida. Por ejemplo, explicó, los forasteros rechazados en la puerta habían sido bloqueados porque el artista no permitía la entrada a quienes ocultaban malas intenciones. Rudo admitió que aquel poder sonaba demasiado flexible. Fue entonces cuando un niño chocó con Engin, cayó al suelo, se secó las lágrimas y siguió su camino. Poco después, el grupo se encontró con el alcalde. Engin pidió ver a Gob, el artista, para que pusiera el hechizo en Rudo. El alcalde bajó la voz. Gob había muerto esa misma mañana. La noticia dejó a Engin atónito. Lo llevaron hasta el cuerpo. Gob había insistido en pintar en las zonas contaminadas sin usar su máscara. Su terquedad lo había condenado. Engin cayó de rodillas, incrédulo, mientras Rudo recordaba la imagen de Gob pintando un grafiti en la cafetería. Le costaba aceptar que alguien a quien había visto con vida apenas ayer ya no existiera.
El alcalde explicó que Gob había elegido a un sucesor, un niño llamado Remlin. Aunque no entendía del todo los criterios, sabía que quien heredaba la pluma despertaba como Giver. Que alguien tan joven fuese elegido solo podía significar que había algo muy especial en él. Rudo observó a Remlin llorar sobre el cadáver y sintió un nudo en el pecho. Follo intervino, recordando que algunos podían convertirse en Givers sin necesidad de un objeto vital, pero que los instrumentos, como aquella pluma, requerían de años de cuidado para alcanzar ese estado. Dempsey añadió que la simple herencia de un instrumento vital ya era, en sí misma, un acontecimiento extraño. El alcalde, entre lágrimas, les dijo que conseguir la pintura de protección tomaría tiempo. Engin aceptó, comprendiendo el dolor del niño, y decidió esperar. Antes de marcharse, trató de animar a Remlin, pero este, entre sollozos, gritó que ya bastaba de tristeza, que todos deberían estar felices. Tomó la pluma, salió corriendo hasta el techo y comenzó a pintar un símbolo en el aire. De inmediato, unas latas se transformaron en fuegos artificiales que iluminaron el cielo. Gob habría querido que lo celebráramos así, dijo Remlin con una sonrisa entre lágrimas. Los ciudadanos comenzaron a aplaudir y a festejar bajo los destellos. Rudo, mirando a Remlin, sintió que aquella escena le recordaba a su propia infancia, a lo que había sido él mismo con Recto. Todo resultaba tan abrumador que no supo cómo reaccionar. En un brusco cambio de escena, Rudo aparece furioso. Alguien le pintó la cara como a un payaso. Frente a él, Remlin no puede contener la risa. Con descaro, vuelve a presentarse como la nueva hechicera, la que usará su magia para trabajar. ¿Por qué demonios me pintaste la cara de payaso?, le reclama Rudo, con el ceño fruncido, pero Remlin lo ignora olímpicamente y, con un aire juguetón, le explica que, por lo que ha notado, no puede usar sus hechizos sin recibir primero un permiso. Lo compara con hacer grafitis en otros pueblos. Si no te autorizan, no puedes hacerlo. Intrigado, Engin pregunta al alcalde a qué generación pertenece Remlin. El hombre responde que, en teoría, deberían estar ya en la sexta. Explica que los hechiceros rara vez dejan escritos o registros, se comunican a través de su arte. Y en cuanto a lo de pedir permiso, señala que, aunque en cada generación las habilidades se parecen, siempre hay pequeños matices que las distinguen. Engin asiente, entendiendo que cada persona piensa, siente y experimenta de manera única. Por eso tanto el poder como su forma de expresarlo cambian según el portador. Sin embargo, Remlin interrumpe para aclarar que sus dones no son idénticos a los de la generación pasada, aunque sí comparten el mismo espíritu lúdico. Globos para aliviar el estrés, flores para calmar disputas, siempre con significados ocultos, incluso en lugares distintos. Según ella, Gob y los anteriores sucesores eligieron a gente libre y juguetona, y eso mismo planea hacer ella, porque le encanta. Engin no lo entiende del todo, y supone que las habilidades se parecen porque piensan igual, pero Remlin lo corrige. Nadie piensa igual, porque cada uno es libre de dibujar lo que quiera, y cada obra resulta distinta. El alcalde intercede, advirtiéndole a Engin que no se desgaste intentando descifrar a los artistas. Hacerlo podría volverlo loco. Entonces Remlin toma su brocha y, con un movimiento inesperado, la transforma en una máquina para tatuar, dejando a los chicos boquiabiertos. El alcalde la regaña, exigiéndole seriedad y pidiéndole que no se atreva a tatuar a Rudo. Sorprendido pregunta en qué momento cambió el instrumento. Ella responde con naturalidad: lo hice porque se me ocurrió tatuarlo. Después de todo hay que variar las herramientas. Engin descubre asombrado que, además de hechizos, Remlin puede crear cualquier herramienta que imagine. Finalmente, ella cambia la máquina para no marcar a Rudo de forma permanente, aunque advierte que, si solo dibuja, el trazo se borrará en cuanto se bañe. Tras terminar el encantamiento, los chicos se preparan para regresar a la base. Remlin, agotada por el esfuerzo, apenas logra mantenerse en pie. Cuando están por salir de la ciudad, los sujetos que antes no pudieron entrar reclaman al alcalde. Se indignan al descubrir que una mocosa heredó la pluma, convencidos de que debieron ser ellos, pues ganaron concursos de arte. El alcalde los silencia de inmediato, recordándoles que ni siquiera son dignos de entrar a la ciudad, y les ordena largarse si no quieren buscarse problemas. Poco después, los chicos suben a su vehículo y se despiden del alcalde, aconsejándole no enfurecerse demasiado. Remlin le pide que evite acercarse a la entrada, mientras que Rudo, antes de partir, le promete a la pequeña que regresará algún día, pues presenció algo extraordinario. Ya en camino, Engin comenta que volverán a la central por sus cosas, pero antes tiene una brillante idea: detenerse en un basurero para que Rudo haga lo que más disfruta, recoger chatarra. Rudo, feliz, se lanza de inmediato a hurgar entre los montones. De pronto, un televisor viejo se enciende solo, mostrando una imagen extraña. La escena cambia de nuevo. En la central, August, lleno de emoción, grita que al fin ha terminado el traje.
Engin lo presenta y August revela que, como nunca le tomaron medidas, aprovechó mientras Rudo dormía para hacerlo. Así la máscara le quedaría perfecta. Rudo, incrédulo, no puede creer que ese loco entrara a escondidas a su cuarto, aunque August le recuerda que dejó la puerta abierta. En ese momento, Aisha interviene para detener a su hermano y pedirle que no cause más problemas. Rudo observa sorprendido cómo esos dos, siendo hermanos, tienen personalidades tan opuestas. Más tarde, bajando en el ascensor, Engin le pide a Rudo su shocker. Al recibirlo, todos muerden sus dedos y manchan el dispositivo con sangre. Le explican que los shockers son como transmisores y solo funcionan con quienes han compartido sangre. Rudo, intrigado por esa tecnología, escucha mientras Follo y Rillo le dicen que compartir sangre es un símbolo de amistad. Ahora es su turno de corresponder. La historia da otro giro. Los chicos avanzan hacia la zona prohibida. Engin le recuerda a Rudo que cargó demasiada basura y que, a mitad del camino, tendrán que ir a pie, lo que será un problema. Además, apenas pongan un pie allí, aparecerán los monstruos de basura. Finalmente llegan a un desierto prohibido. No es arena lo que cubre el suelo, sino desechos pulverizados. Rudo se prepara, convencido de que primero debe entrenar antes de adentrarse más. Pronto, aparecen bestias con forma de escorpiones de basura. Los chicos luchan contra ellas, mientras Tome registra cada detalle, su apariencia, sus ataques, su comportamiento. Sanka queda rodeado, pero Engin entra en acción y, con su sombrilla, derrota a varias de ellas. Solo una queda en pie, y Rudo debe enfrentarla usando un teclado. Presiona unas teclas, que salen disparadas y hieren a la criatura hasta derribarla. Los jóvenes concluyen que, si salieron tantos escorpiones, significa que bajo aquella arena falsa debe ocultarse una gran cantidad de basura. Chris regaña a Tome por tomar notas en medio del combate, pero ella insiste en que ese es su trabajo. Si deja los detalles para después, los olvidará, y los detalles son lo más importante. Rudo protesta por el polvo que nubla su vista, aunque logra distinguir algo. Entonces Dilmon y Tamsi lo sorprenden, advirtiéndole que podría perderse con tanto polvo. Lo felicitan además por su buen desempeño. Rudo sonríe, feliz de sentirse útil por primera vez. De pronto aparece una misteriosa mujer. Con una sonrisa, asegura que ya sabía que vendrían a verla. Los chicos se inquietan. ¿En qué momento se presentó, sin que nadie notara su presencia? Engin sospecha que podría ser la mujer que buscan. Rillo se adelanta y le pregunta directamente si fue ella quien vio a alguien entrar y salir de la esfera. La mujer responde afirmativamente, agradeciendo su suerte. Sin embargo, comienza a toser y comenta que ese lugar apesta y arruina sus pulmones. Los invita a su casa, donde podrán hablar sin máscaras ni equipo. Promete que está muy cerca. Aún así, los chicos sospechan de sus intenciones. Rillo sugiere que ella vaya sola, pero Engin se niega. Lo mejor es ir juntos. Y si resulta ser una trampa, él mismo se encargará de enfrentarse a ella. En la siguiente escena, ya dentro de la casa de la misteriosa mujer, Rudo observa impactado. Él y Engin caen al suelo escupiendo una gran cantidad de baba. La misteriosa joven había guiado al grupo hacia una torre imponente que destacaba en medio del desierto. Su tamaño era tan colosal que incluso Rudo pensó que quizá alcanzaba a rozar la esfera suspendida en los cielos. Con una voz serena, la muchacha los invitó a entrar, pero apenas cruzaron el umbral, los chicos sintieron un mal presentimiento. Aún así, decidieron continuar. Mientras ascendían por las escaleras, la joven les pidió que se quitaran las máscaras. Dentro de aquel lugar, aseguró, la peste no tenía efecto alguno. Les resultaba incómodo seguir cubiertos cuando afirmaban querer hablar con ella. Así que, aunque dudosos, obedecieron. La muchacha los condujo hasta su habitación, y al verlos sin las máscaras, se sorprendió por lo apuestos que eran todos. Tome comenzó a tomar notas de todo cuanto veía, mientras Rudo se preguntaba cómo era posible que la chica tuviera tantas cosas viviendo en medio del desierto. Fue entonces cuando ella les preguntó cuál era el motivo de su visita. Rudo dio un paso al frente para preguntarle si conocía al individuo que podía ascender y descender a voluntad, pero la chica lo interrumpió, desviando el tema hacia algo insólito. Prefería hablar sobre el tipo de personas que les gustaban. Confesó que a ella le atraían aquellos con un olor fuerte y que, entre todos, el caballero alto y robusto había captado su atención. Su rostro se torció con una sonrisa inquietante, y Rudo no pudo evitar retroceder. Engin intervino, apoyando una mano sobre el hombro de Rudo, y con calma le preguntó a la mujer si acaso revelar historias de amor era el precio que debían pagar por la información que buscaban. Pero la mención de aquellas palabras pareció desencadenar algo dentro de ella. De pronto comenzó a gritar sin sentido, repitiendo una y otra vez las mismas frases, como si estuviera perdiendo la cordura. Engin comprendió que la situación se estaba saliendo de control. La mujer, fuera de sí, los acusó de querer aprovecharse de ella,
Había creído que venían a visitarla y ahora se sentía traicionada. Dijo que, aunque fuese mentira, habría preferido que le dijeran que querían verla solo para alegrarla. Engin intentó calmarla, asegurándole que en realidad les interesaba conocerla, pero aquello solo empeoró las cosas. Enfurecida, la mujer le ordenó no mentirle, asegurando que él ya no era de su tipo. Engin, cansado de su histeria, le respondió sin rodeos que debería cubrirse un poco más, porque ni siquiera sabía a dónde mirar. La mujer se sintió profundamente ofendida. Con un grito lleno de furia, activó su poder de Giver. Los chicos lo sospechaban, pero al verla bien, Rudo quedó paralizado. Las botas de aquella mujer tenían el mismo emblema que sus guantes. Ella se limitó a decir que le dejaba el resto a su caballero. En ese instante, Delmon disparó su instrumento, dejando a Engin completamente fuera de combate. El grupo no podía creerlo. Preguntaron a gritos por qué había atacado a su compañero, pero la chica solo respondió con una sonrisa maníaca, mientras Delmon permanecía con la mirada perdida. Rudo, temblando de rabia, exigió saber quién era ella y por qué llevaba la misma marca que él. Pero la mujer, ignorando sus palabras, volvió a preguntarles qué tipo de persona les gustaba. Los chicos quedaron atónitos. Ella insistió en que hablar era la base de toda relación y que, si conversaban más, podrían volverse más íntimos. Rudo comprendió que era imposible razonar con aquella lunática. Entonces Sanka dio un paso al frente, afirmando que esa mujer solo quería escuchar que le siguieran la corriente y que a quienes no lo hacían les ocurría lo mismo que a Engin. Le dijo que ya era suficiente, que había ido demasiado lejos. La mujer, al escuchar eso, comenzó a llorar desconsolada, preguntando por qué la trataban tan mal si ella no había hecho nada. De repente Delmon arremetió contra Sanka. Este apenas logró esquivar el ataque, exigiendo saber qué demonios hacía y si estaba siendo manipulado. Pero Delmon gritó que no permitiría que nadie lastimara a la chica. Tamsi, observando la escena, comprendió que no estaba siendo controlado. Hablaba con total sinceridad. Ella sonrió, afirmando que siempre había sido su fanático más fiel. Pollo y Gris no entendían a qué se refería, y Tamsi negó todo, asegurando que Delmon jamás traicionaría a sus amigos por un simple gusto. Sin embargo, la mujer insistió en que lo haría sin dudarlo. Delmon activó su instrumento vital, preparándose para pelear. La mujer los acusó de ser los culpables, afirmando que solo había querido conversar. Rudo, sintiéndose responsable, comenzó a hundirse en la culpa. Escuchaba voces en su mente que lo insultaban, llamándolo bastardo e hijo de un criminal. Mientras tanto, la mujer murmuró que entre ellos había otro fan oculto y que, si alguien interrumpía su fiesta, ese fan podría castigarlos. Rudo cayó en un trance mental, preso de sus recuerdos y del miedo hacia los discípulos de la esfera. Tamsi lo sujetó justo a tiempo para evitar el ataque de Delmon. Explicó que el instrumento de este representaba su pasado. El agua que disparaba podía manipular los fluidos del cuerpo, haciendo que la víctima se hinchara como un globo. Seguramente eso le había ocurrido a Engin. Lo peor era que nunca había usado su poder contra nadie. Algo debía estar controlando. Ryo, sin comprender del todo, decidió acercarse a Delmon para calmarlo. Sanka le gritó que no lo hiciera, que era demasiado peligroso. Pero Ryo recordó las palabras de la mujer sobre otro fan entre ellos y comenzó a desconfiar incluso de sus compañeros. Sanka le rogó que mirara al frente y en ese momento Delmon lanzó un ataque tan poderoso que destruyó parte de la torre. Ryo apenas logró esquivarlo. La mujer estalló en carcajadas, diciendo que era aterrador no saber quién era amigo y quién enemigo. Les propuso dejar de pelear y tener una conversación tranquila, asegurando que hablar de amor era el primer paso hacia la paz. Tamsi trató de despertar a Rudo, pero notó que él hablaba solo. En su mente, Rudo estaba de regreso en la esfera, viendo a todos como si nunca hubiera salido de allí. Sanka, entre tanto, percibió un olor extraño, uno que le resultaba familiar. La mujer comenzó a hablar sobre los recuerdos. Decía que se formaban a través de los olores, porque estos eran capaces de evocar la nostalgia de un ser querido. Entonces Rudo vio la figura de su antigua amiga, Chiwa, abrazando el peluche que él le había regalado, pero sabía que eso era imposible. Ella lo había despreciado. Los demás se alarmaron al ver que Rudo también había caído en trance. A diferencia de Delmon, no los atacaba. Parecía estar viendo algo hermoso. La mujer explicó con calma que no estaba mostrando ilusiones, solo liberando su aroma, que variaba según la persona. A cada uno les revelaba un recuerdo feliz con alguien que amaban, y cuando eso ocurría, todos terminaban queriendo protegerla. Pero, sin querer, reveló más de lo necesario. Los chicos comprendieron que debían volver a ponerse las máscaras. Con determinación, le respondieron que no todos los recuerdos de amor son felices y que, si existen rencores, esos mismos recuerdos pueden transformarse en odio. La mujer estalló en cólera, gritando que eran unos idiotas, cuyo instrumento vital solo evocaba momentos felices. Rudo, en su lucha interna, maldecía su suerte.
No entendía por qué. Si había jurado odiarla por haberlo abandonado, se sentía tan feliz al verla. En su visión, los discípulos atacaban a Chigua y él, cegado, intervino para protegerla, lanzando por los aires a Sanka y Tamsi. Confundido, los veía como enemigos. El resto del equipo se levantó, pero todos estaban atrapados también en el trance de la mujer. Rodeados por sus propios compañeros, Tamsi comprendió que ya no había salida, y, con pesar en los ojos, aceptó que no le quedaba otra opción más que usar su instrumento vital, aun si eso significaba enfrentarse a sus amigos. En medio del caos, la mente de Delmon se hundía en una fantasía donde podía ver a su amada esposa, una visión que lo alejaba de la realidad. Mientras tanto, la mujer trastornada observaba a los chicos con impaciencia, esperando a que decidieran su siguiente movimiento. Tamsi, sin perder tiempo, activó su instrumento vital, el Tokushin. Sin comprender lo que ocurría, Dilma se lanzó contra él al creer que eran enemigos que habían herido a la mujer que aparecía en su ilusión. Pero Tamsi desplegó unas cuerdas que atraparon a todos inmovilizándolos. La psicópata, indignada por la destrucción de su habitación, ordenó a sus fervientes seguidores atacar en su nombre. Sin embargo, cada intento por liberarse solo hacía que las cuerdas los apretaran con más fuerza. Tamsi sintió un ligero remordimiento al ver a sus propios amigos sufriendo. Había asumido que la razón volvería a ellos con un poco de dolor, pero estaba claro que no sería así. La mujer trastornada, con cruel satisfacción, le aseguró que su experimento había fracasado, pues aquellos chicos harían cualquier cosa para protegerla, incluso si tenían que dañarse a sí mismos. Su sonrisa predecía una tragedia inminente, pero Tamsi, firme, respondió en silencio con acciones. No permitiría que corriera sangre. Con precisión utilizó su Tokushin para enrollar a sus amigos como si fueran hilo, atrayéndolos hacia él mientras también capturaba a la psicópata. Ella se enfureció, y Sanka, incómodo con la escena, exigió que todo regresara a la normalidad cuanto antes. En otro punto de la torre, Gris y Tongme, aún conscientes gracias a sus mascarillas, se reunieron con Engin, preocupado porque este no despertaba. Al observarlo nuevamente, Tamsi lo miró con curiosidad mientras la mujer atrapada se quejaba del dolor, como si no estuviera acostumbrada a ser tratada de esa forma. Entre lágrimas y gritos desesperados, suplicó que la salvaran, provocando que los chicos, cegados por la angustia, intentaran liberarse, aun si eso empeoraba sus heridas. Tamsi mantuvo la mirada fija en ella. Era evidente que disfrutaba del caos que había creado. Con un suspiro de resignación, decidió liberar a sus amigos, aunque de la manera menos esperada. Al hacerlos girar como trompos, estos comenzaron a destrozar la torre, piso por piso hasta convertirla en ruinas. Sanka, horrorizado ante el estado lamentable de sus compañeros, reprochó a Tamsi por haber llevado las cosas tan lejos. En lo alto del edificio derrumbado, la mujer reía frenéticamente, celebrando que su advertencia se hubiera cumplido. La sangre había corrido. Entonces, con una calma inquietante, Tamsi le recordó a Sanka algo esencial, el amuleto que Renglin les había pintado. Aunque parecieran perdidos en la locura, pronto volverían en sí, y así ocurrió. Engin apareció detrás de la mujer y confiscó sus botas. Mientras tanto, en la base de los limpiadores, Semiu observaba con preocupación la información relacionada con Rudo, hasta que el jefe apareció para tranquilizarla. Sin embargo, él percibió que la intranquilidad no solo provenía de la misión, sino también de algo oculto dentro del propio Rudo. Quiso saber qué había visto ella aquella primera vez que lo conoció. De regreso en la torre, la psicópata lanzó un ataque desesperado contra Engin por haberle arrebatado una de sus botas. Aseguró que, sin ambas, no podría esparcir su aroma, razón por la cual los fanáticos en los pisos inferiores permanecían inmóviles. Engin, curioso y asqueado a la vez, comprobó la pestilencia de aquel objeto. Chris, impresionado por verlo completamente recuperado después de haber sufrido graves daños, comprendió gracias a Tongme que Engin había fingido todo para esperar el momento ideal para actuar. Aunque la mujer intentó recuperar su bota, Engin se negó a hacerlo hasta que todos estuvieran sanos y salvos. En ese instante, Delmon volvió en sí sin entender lo ocurrido. Tamsi y Sanka, aliviados, confirmaron que el amuleto funcionaba. Le explicaron que había perdido la cordura porque la habilidad de la psicópata hacía que las personas revivieran recuerdos felices, proyectando la imagen de un ser amado sobre la mujer misma, provocando así el caos. Al procesarlo, Delmon aceptó una dolorosa verdad. Su esposa no había regresado. Sanka reflexionó sobre la crueldad de esa habilidad, especialmente para quienes habían perdido a alguien querido. Y aunque habían recuperado la cordura, la realidad seguía siendo devastadora. Tiempo después, cuando todos ya llevaban sus máscaras, Engin devolvió las botas a su dueño. Sanka dudaba sobre qué hacer. Podían retirarse sin información, pero dejar libre a alguien tan peligrosa resultaba un riesgo enorme. Engin, sin embargo,
Estaba convencido de que era solo una mujer indefensa sin su instrumento vital. Creía que podían intentar razonar con él. La psicópata, lejos del arrepentimiento, se quejó por la destrucción de su hogar y por el trato recibido, acusándolos de no sentir culpa alguna. Sanka estalló internamente ante semejante descaro. Hizo entonces cuando Rudo, consumido por algo oscuro en su interior, se quitó la máscara y avanzó hacia ella. Semiu, en la base, le confesó a Arka que había visto muchas personas en su vida, pero lo que vivía en el interior de Rudo era diferente y terrible. La furia de Rudo cayó como un puño que dejó a la psicópata paralizada del terror. Sus compañeros le rogaron que se detuviera, recordándole que era solo una chica, pero él no estaba dispuesto a perdonar. En su pecho ardía una rabia alimentada por el sufrimiento causado. Para él, no importaba el género del enemigo cuando éste era capaz de destruir a una familia mientras se reía. Aunque intentaron frenarlo, Rudo insistió en que ella debía pagar con dolor. Los demás reconocieron el peso emocional de sus palabras, cada uno recordando lo que les había arrebatado. Fue Engin quien se interpuso, recordándole que aún tenían un objetivo que cumplir. Rudo, avergonzado, entendió que había perdido el control. Tras apartarlo, Engin le ofreció hablar a solas. En silencio, Rudo explicó que siempre había reprimido todo dentro de la esfera para sobrevivir, pero en Terra era diferente. Aún así, sentía que seguía siendo el mismo niño incapaz de gobernar sus emociones. A su lado, Engin confesó que tampoco era perfecto. Tenía gustos, defectos y deseos contradictorios. Ser adulto no significaba estar completo, sino aceptar que aún había mucho que mejorar. Saberlo ya era un signo de crecimiento, así que le propuso disculparse juntos. Mientras tanto, Tongmei intentaba reconfortar a la mujer. Se quitó la máscara para hablar de amor y de comprensión. La psicópata la miró con atención y recordó a su madre. Afirmó que sería una gran madre como lo fue la suya, pues gracias a ella conoció su primer amor, su tesoro más preciado, y al ángel que viajaba entre la esfera y Terra. La revelación dejó a todos paralizados. Querían respuestas, y la historia, que ya había desbordado dolor y locura, estaba lejos de haber terminado. Amo se encontraba completamente ida, atrapada en los recuerdos de su pasado. Recordaba el día en que admiraba fascinado a un cuervo, hasta que su madre le aseguró que aquel animal jamás le prestaría atención. Acto seguido comenzó a echarlo del lugar. Mientras avanzaban, su madre le pidió que se comportara, pues estaban por reunirse con alguien que la querría mucho. Cuando por fin se encontraron con ese sujeto, la mujer comentó que se sentía muy alegre por ella, ya que esa persona la amaría para siempre. Al ver la perturbadora sonrisa del hombre, Amo se ilusionó, pensando que aquel cariño sería verdadero. En su mente fantaseó con pura diversión a su lado, sin comprender que la triste realidad era que su madre la acababa de vender. Cuando emprendieron el camino, Amo le preguntó hacia dónde se dirigían. El hombre respondió que tenía la casa perfecta para ambos, un lugar donde nadie los molestaría, una torre que sería solo para ellos dos. Al llegar, Amo quedó maravillada y deseó que su madre hubiera podido verla allí. Sin embargo, el traficante pensaba que aquella mujer simplemente se había rendido con su hija y que desde entonces él sería quien la cuidara. Pasaron los años y Amo se acostumbró a todo lo que el hombre poseía: libros, ropa, comida. Nunca le faltaba nada, hasta que un día él estalló de enojo. Confesó que los otros traficantes lo detestaban y lo consideraban desagradable, a pesar de que, según él, se comportaba con normalidad en público y era un giver valioso para el resto. Amo, cansada de escuchar siempre lo mismo, observó cómo el hombre se acercaba de manera inquietante, recordándole que aquella habitación solía usarse para rituales y que quería repetir el de siempre con ella. Ella respondió que cada vez que lo hacían, su corazón se aceleraba y comenzaba a dolerle. La verdad era que aquel sujeto había abusado de ella toda su vida. Al escuchar esas palabras, el traficante sonrió y aseguró que ese dolor era amor. Le mostró un libro donde una princesa se enamoraba de un príncipe e intentó manipularla para que creyera que eso que sentía era precisamente lo mismo. Amo, con su mente ya retorcida, accedió y comenzó a despojarse de sus vestiduras, al igual que él, para iniciar el llamado ritual. Cuando todo terminó, Amo despertó al escuchar al hombre murmurar que ya no estaba solo. Emocionada, pensó que aquello debía ser el amor, pero de pronto la puerta se abrió y dos sujetos enmascarados entraron en la habitación. Uno de ellos era, casualmente, quien años después le arrebataría la vida a Leguto. Comenzaron a caminar hacia Amo mientras el traficante intentaba proteger su retorcido nido de amor. Activó su instrumento vital, el mismo tipo que luego usaría Amo. Sin embargo, uno de los encapuchados lo derrotó fácilmente. Le quitó las botas y las entregó a su compañero, quien se las mostró a Amo, asegurando que se verían mucho mejor en ella y llenarían el vacío en su corazón. Sorprendida,
Amo las tomó y observó cómo ambos sujetos se marchaban. Uno de ellos sonrió, explicó que sabía que desde ese lugar estaría más cerca, y antes de marcharse, avisó que solo le prestaba las botas hasta que llegara el momento, desplegando unas alas y tomando vuelo. Amo lo contempló con fascinación, como si fuera un ángel. Cuando el traficante recuperó la conciencia, Amo le preguntó si había logrado ver a los ángeles. Él la atacó al verla tocar sus botas y comenzó a golpearla, gritándole que no tenía permitido hacerlo, preguntándole cuántas veces tendría que molerla a golpes para que obedeciera. Pero Amo, perdida en pensamientos, sintió algo distinto. Antes no sentía nada, ahora surgía dentro de ella una incómoda emoción. Recordó las palabras del supuesto ángel. Esas botas le quedaban mejor. Comprendió entonces que le pertenecían y no permitiría que nadie más las tuviera. En la actualidad, Rudo intentaba disculparse con ella, pero Follo lo detuvo, recordándole que la chica entregaba la información que buscaban. En su recuerdo, el traficante no podía creer que su instrumento vital reaccionara ante Amo. Ella respondió que quizá era porque nunca había sido realmente suyo. Después de todo, los ángeles dijeron que le quedaban mejor a ella. El hombre, incapaz de soportarlo, intentó quitárselas, asegurando que no debía robar pertenencias ajenas. Tal vez una esclava no podría entenderlo, pero ese era un principio básico de cualquier persona. Aterrada, Amo le preguntó cómo podía decir eso si él había robado tantas cosas y las guardaba en la casa. Ella solo quería quedarse con las botas. El ángel lo había dicho. El hombre le ordenó que dejara de insistir o tendría que disciplinarla. Pero Amo comenzó a sentir un desbordamiento de emociones, valor, ira y pensamientos oscuros. Lo único que realmente deseaba era quedárselas. Le rogó que lo permitiera, pero él gritó que eran suyas. Cansado de discutir siempre lo mismo, le ordenó apartar las manos. Amo estalló. Comenzó a gritar con furia, preguntándole cómo podía negárselas pese a todas sus súplicas. Le preguntó si no la amaba y luchó por arrancárselas. Él trató de defenderse, la sujetó del cabello, pero Amo lo mordió y lo pateó con fuerza. El hombre cayó de la torre. Amo quedó paralizada, sin entender por qué había sucedido. Se preguntó qué sentido había tenido su vida con ese hombre y por qué su madre la había llevado a él, hasta que algo en su mente hizo clic. Su madre la había vendido. Sin embargo, muy pronto su mente colapsó y sustituyó la realidad con una fantasía. Se convenció de que su madre la había llevado para que fuera amada. Ese hombre fue su primer amor y jamás lo olvidaría. Algo despertó dentro de ella. Cuando muchas personas llegaron al desierto, Amo las condujo a su casa para ser amada también por ellas. Pasaron meses y los ángeles regresaron, o al menos uno de ellos. De vuelta al presente, Tongme se lamentaba por la dura vida de Amo. Los chicos se preguntaban si acaso los ángeles no eran alucinaciones. Tal vez aquel ángel era un esferino con poderes de Giver. Ryo señaló que lo importante Tume era el método final, cómo habían cruzado la frontera. Amo respondió que volando. Al ver que no tenía más información, le preguntaron cuándo volvió a aparecer el ángel. Ella explicó que había sido hacía un mes, haciendo que los chicos relacionaran el suceso con la caída de Rudo a Terra. Rudo se acercó y comprendió que el ángel descrito era el mismo sujeto que asesinó a Leguto. Sonrió como un monstruo desquiciado. Se sintió afortunado de tener al asesino allí, sin importar si había llegado para perseguirlo o por otro motivo. Lo encontraría, le haría confesar cómo volver a Esfera, por qué mató a Leguto, y luego acabaría con él y con su compañero. Juró entre carcajadas que haría que pidieran disculpas frente a la tumba de su amigo. Amo lo interrumpió, preguntándole si sus guantes también lo habían vuelto más humano. Creía que esos objetos eran compatibles con almas incompletas. Él, igual que ella, tenía un vacío en el corazón imposible de llenar sin algo equivalente. Gracias a las botas, estuvo a punto de comprender muchas cosas, lo que aquel caballero le hacía sentir o el dolor de la soledad. Ella deseaba que alguien la necesitara, pero le aterraba salir de su casa. Por eso siempre esperaba que alguien viniera y trataba de relacionarse con quienes entraban, aunque siempre terminaba mal. Sabía que Rudo se acercaba para disculparse y le aseguró que no tenía por qué hacerlo. Ella era igual que él. De hecho, todos eran iguales. Solo sabían alzar la mano para golpear, y por esa razón el mundo no cambiaría nunca. Rudo respondió que, si eso era así, entonces debían aprender juntos a extender la mano para relacionarse con los demás, porque él tampoco sabía cómo hacerlo y quería aprender a su lado. Amo sonrió. Sin darse cuenta ya lo estaban haciendo. Más tarde los chicos retomaron su camino. Amo decidió quedarse para aclarar su mente, pero esperaba poder seguir hablando con ellos. Ahora también poseía un shocker. Rudo aseguró que lo harían. Se despidieron y Amo, sonriente, los observó partir. En la camioneta, los chicos celebraron que, aunque no obtuvieron información sobre la frontera, consiguieron datos valiosos, la existencia del supuesto ángel capaz de cruzarla y otro instrumento vital con la misma marca que los guantes de Rudo. Mientras tanto, Amo cerró las puertas emocionada.
esperando que Rudo regresara pronto, pero una sombra cayó sobre ella. Asustada, comenzó a gritar que le devolvieran las botas. Tiempo después pudo verse al hombre de rastas alejándose de la torre, comentando que había obtenido algo bueno de todo aquello. En la base, su líder se levantó, listo para actuar. Mientras tanto, los chicos van de regreso a la base. En el camino todos van medio dormidos, y el condenado Engine, que maneja horrible, termina por despertarlos a todos. Rudo nota que las heridas de Rillo aún no han sanado. Ella le explica que Rengling les había dicho que el amuleto que les pintó solo cura heridas fatales, y como esas no lo eran del todo, no surtió ningún efecto. Tamsi se disculpa con ellos, pero no tenía otra opción. Sin embargo, Engine recuerda que, muy cerca de allí, vive una doctora bastante especial. Al llegar a la ciudad, Rudo tiene la sensación de que ya ha estado ahí antes, y de pronto lo recuerda. Ese fue el lugar al que Engine lo llevó para que lo sanaran la primera vez, con la vieja bruja gritona. Al entrar a su consultorio, la anciana les pregunta qué demonios hacen allí en vez de estar trabajando. El paciente que atiende le pide que deje de gritar, porque le duele la cabeza, pero a la anciana le da igual. En su consultorio ella manda. Apenas termina de atenderlo, el tipo se larga. Los chicos comentan que a Engine le encanta ir a ese lugar, y él les responde que es porque la señora es genial y además una eminencia en medicina. Les revela que ella descubrió cómo tratar la contaminación corporal y que, debido a su investigación, quedó en ese estado extraño y con esa voz tan peculiar. La anciana les ordena que dejen de llamarla bruja, porque tiene nombre, y se presenta como Alice. Rudo piensa que ese apellido le suena de algún lado, y justo en ese momento, de otra habitación aparecen los hermanos, que resultan ser los nietos de la vieja loca. August se queja de que sus dulces saben asquerosos, aunque lo dice después de habérselos comido todos. Los chicos se sorprenden al descubrir el parentesco. Aisha les cuenta que a veces van a visitar a su abuela. Son huérfanos, ya que sus padres murieron hace mucho, y su abuela le enseña medicina. Engine menciona que esa familia ha pasado por de todo. Tiempo después, cuando Alice termina de tratarlos a todos, Aisha dice que ya quiere volver a la base, mientras que August les pregunta cómo les fue en la zona prohibida. A Engine le da pereza explicarle y le dice que mejor lea el informe. Los hermanos se preparan para regresar, recomendándoles a los chicos que tengan cuidado con la sombra porque podría caerles la lluvia de basura. Se marchan, y Sanka siente que la sombra los alcanzará en el camino. Rudo no entiende, pero al rato comprende a qué se refería. Una lluvia de desperdicios empieza a caer. Engine explica que, aunque la esfera siempre está en movimiento, a veces produce una lluvia como esa. El patrón ya está establecido, pero aún así, muchos mueren por culpa de ella. Tamsi comenta que esa es una de las razones por las que los ciudadanos de Terra sienten tanto rencor hacia los esferinos. Lo más triste es que, cuando intentan subir para vengarse, terminan muriendo en la frontera, lo que los hace preguntarse cómo el ángel y Rudo lograron atravesarla. Él responde que no lo sabe, sus recuerdos son muy borrosos, vio algo pero no claramente. De pronto ve un shocker de Engine, interrumpe sus pensamientos. Semiu se comunica con él y les avisa que deben entrar por la puerta trasera porque están enfrentándose a unas plagas. Frente a la base, un grupo de gente armada los espera. Rudo le pregunta a Engine qué quiere decir con plagas y, al entrar por atrás, Engine le revela que se trata de asaltantes. Rudo entra en pánico y dice que deben ayudar cuanto antes, pero Engine solo se ríe. En la entrada principal, los asaltantes exigen que les entreguen al esferino o llenarán la base de agujeros de un bazucazo. Semiu responde por altavoz que jamás podrán entrar sin el permiso del recluido social más fuerte del mundo. Dentro de la base, un Giver ve la televisión, asustada al enterarse del ataque. Los asaltantes se sienten confiados porque solo están distrayendo mientras el resto intenta infiltrarse. Sin embargo, regresan de inmediato diciendo que es imposible entrar. Semiu sale a enfrentarlos y les dice que intenten entrar cuando quieran, si es que pueden. El líder, furioso, dispara un bazucazo, pero Semiu activa su poder y ve todo en cámara lenta. Toma la munición y se la devuelve. Los demás asaltantes arremeten con todo, pero Semiu, usando sus gafas, esquiva cada bala y los derrota a todos. Engine se acerca y comenta que, como siempre, ella los venció sola. Semiu responde que solo son perdedores y sería una deshonra perder contra ellos. Luego agarra a uno y le exige que diga quién está esparciendo la información sobre el esferino. El sujeto está inconsciente, pero Semiu ya tiene una idea de quiénes podrían ser. Engine también lo sospecha y dice que tal vez pronto se muevan. La escena cambia a un hombre que come en un restaurante elegante. Entra en pánico al ver que los chicos están allí, cada uno con una mirada aterradora, pero ninguna tan perturbadora como la de Rudo, que parece completamente desquiciado. Incapaz de soportarlo, huye del lugar. Se acerca a los chicos para preguntar cómo demonios pueden comer en un sitio tan refinado después de un ataque. Ellos le piden que se calme,
No es la primera vez que los atacan y además necesitan relajarse. Por muy fatal que sea la situación, siempre pueden esforzarse más si tienen comida y compañerismo. Engin comenta que hay mucha gente que quiere derribar a quienes destacan o tienen más cosas. Rudo se sorprende al enterarse de que Semiu es la que repele los ataques. Engin explica que superar a Semiu sin habilidades especiales sería muy difícil y que si alguien lo lograra, ella lo felicitaría por tan buen trabajo. Rudo no entiende por qué, si es tan poderosa, la dejan en la recepción, y Engin le explica que sus lentes le dan una gran visión, pero no sirven para derrotar bestias de basura y además, a ella siempre le gustó trabajar en oficina. Rudo comprende que no todos los Givers sirven para luchar contra bestias. Rillo le explica que los Givers varían mucho según cómo cada persona percibe su instrumento vital. Él se entusiasma por conocer más Givers y Engin le dice que los que están por llegar son muy únicos. Justo en ese momento, llega el equipo Child. Rudo, al ver al sujeto del chupón, toma su comida y le grita que no le piensa dar nada. La pequeña se acerca y le dice que ha pasado mucho tiempo, aunque Rudo no recuerda quién es ella, lo que la pone triste. Le recuerda que estaba allí cuando él llegó por primera vez a la central de limpiadores. Uno de ellos se disculpa por no presentarse antes y le dice que la chica se llama Guitar Heavy Fantasy. Él es Bro Santa, el líder del equipo, y el pequeño es Dear Santa. Heavy se acerca a Rudo y le pide que le cuente historias de allá arriba. Bro Santa le pide que no pregunte esas cosas fuera de la central. La chica no entiende por qué, y Engin le explica que hay muchos maleantes escondidos en las sombras. Según lo que las plagas revelaron, un tipo se les acercó en un bar y les dio información sin cobrar. Eso significa que los mandaron para descubrir la debilidad de los limpiadores sin arriesgarse. Rillo sospecha que podrían ser los Riders, pues últimamente están muy obsesionados. Rudo intenta escapar de Heavy y se sienta en otra mesa, donde un encapuchado le pregunta si alguien los persigue. Rudo le dice que solo son bandidos. El sujeto espera que no sean los Riders, porque sería terrible que se fijen en ellos. Explica que están desesperados buscando algo y recomienda tener cuidado, porque desde que cambiaron de jefe, siempre consiguen lo que quieren sin escrúpulo. Rudo observa a la chica encapuchada, y el sujeto comenta que ya recordó lo que buscan los Riders. Le muestra unas botas de amo y dice que buscan algo parecido. Rudo queda en shock. El sujeto lo toma del cuello y le revela que él es el líder de los Riders. Le advierte que tenga precauciones porque se acerca una tormenta. Rudo intenta atacarlo, pero Shitoni aparece detrás y usa su objeto para transportarlo a otro sitio. Los chicos corren para sujetar a Rudo, pero todos terminan siendo transportados juntos. Shitoni sonríe. Ha atrapado a muchos limpiadores. La escena cambia. Los chicos despiertan en una extraña caverna. Engin intenta comunicarse con Rudo, pero entra en alerta al ver que frente a ellos hay un grupo de Riders. Ambos grupos avanzan uno hacia el otro. Rudo, furioso, les pregunta qué hicieron con Amo.